Hoy charlamos con Damián. Damián es mecánico automotriz, un emprendedor nato que siempre quiso ser ganadero. Nos cuenta cómo empezó su ganadería en menos de 11 hectáreas arrendadas y fue creciendo. Ovejas, terneros holando, una excelente historia llena de desafíos y de crecimiento personal. Así que sin más rodeos, vamos a la charla. Muy buenas noches, Damián. Muchas gracias por estar acá. ¿Todo bien? Buenas, buenas. Damián, contanos un poco cómo arrancaste en la ganadería, porque vos tenés como profesión, sos mecánico automotriz, pero Sí, siempre tuviste ese amor por el campo. Contanos cómo fue esos inicios. sí, mi familia, bueno, paterna y materna, más bien paterna, siempre en el campo y con mis primos, mis tíos y siempre entre los animales, ¿viste? Y tal, y hasta que mi padre heredó ahí un pedacito de campo, de mi abuelo, que entre los hermanos se tuvieron que repartir y tal, y de ahí tuve siempre algún bichito, invirtiendo en algún bichito, hasta que el campo se arrendó y yo tenía unas ovejas y las terminé llevando a una feria. Bien, así que arrancaste con ovejas. Sí, generalmente sí, tuvimos unas vaquillonas ahí, pero íbamos muy poco y viste que bien chúcaro, de ir poco, de ver poca gente, entonces era más trabajo que otra cosa, se pasaba mandeando y tenías que andar pidiendo caballos prestados, entonces bueno, mi padre el campo lo arrendó todo, yo en aquel momento no lo podía, no lo estaba, yo estaba enfocado a lo que era mecánica automotriz, trabajaba en un taller acá en Trinidad, entonces no estaba dedicado de lleno al campo, pero siempre con el gusto de lo que es el animal, ¿viste? El caballo, la vaca, la oveja. Y tal, tenía una majadita ahí, 45 ovejas, siempre tenía algún cordero, o a fin de año hacía algún peso con el cordero, ¿viste? Que siempre a fin de año marcha cordero, bueno, con la tequila. En aquel entonces algo sacaba con la esquila. Entonces decidí vender esas ovejas para no estar intercediendo ahí en el nuevo ratario, ¿viste? Que no dejaba tener animales. Y creo que me dejó tener 2 caballos, eso sí, los 2 caballos, bueno, la llevo a la tordilla hace poquito, se me murió de vieja. Esa fue un regalo de mi abuelo, por eso no la dejé morir en mi campo nomás. Traté de que no sufriera, pero quedó en el campo nomás, quedó salí de sí, quedó se la comieron bueno, de la tierra venimos, a la tierra vamos, así que Sí, fertilizó ese suelo. sí. Y la soltera se llamaba. Y bueno, y ahí, bueno, decidí vender esas ovejas, vendí los corderos, las ovejas me la querían pagar re poco, le hice señal al rematador no, que me la llevaba. Y mi suegro en aquel entonces tenía un pequeño campo ahí, eran 11 hectáreas, 6 de monte, 5 de campo, y las puse ahí a la obra. Y capaz que un año, Un año y pico tuviste en las 11 hectáreas con esas cuántas ovejas, más o menos. y 40 ovejas. 40 ovejas. Y ahí ya fue que... Sí, Compré un carnero de un vecino, bueno, saqué cordero, pero en un campito que me quedaba muy lejos. Entonces, cada vez que iba encontraba un abichado con pietil, el campo era medio llano, ¿viste? Se llenaba de agua, era más bien para búfalo, no para... Terminé vendiéndola por particular, vendí la oveja con carnero, con cordero, con todo, y arranqué comprando terneros volando. opa, mirá qué bueno, compraste terrenos volando. Sí, estaba a 3 kilómetros de la feria, en un local de feria acá de Flores, y me quedaba cerquita, trataba de hacer, cuando compraba trataba de ahorrarme el flete, yo tengo una camioneta vieja, las hice en las barandas, entonces me ahorraba el flete. Y bueno, y ahí arranqué con el Holanda. Arrancaste con el ternero volando porque lo compraste me imagino que a un tambero, derecho, entonces. No, lo compré ahí mismo en el local de feria. Lo compraste en la feria y lo compraste mucho más barato de lo que podría ser una raza carnicera. Sí, ni que hablar. $100 creo cada primero en aquel entonces, o $80. Viste, el ternero ya criadito, pero Sí, 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 sí. ya comiendo pasta, ¿viste? Y esos terneros te los llevaste para las 11 hectáreas. Sí, la etaria tenía, bueno, tenía un tajamar, después tuve que sacar agua de un aljibe, iba echaba agua por un tanque de 1000 litros, bueno, después me arreglé con un vecino, al vecino le di, el vecino estaba sin pasto, entonces le di de pastoreo el monte que estaba tapado de pato Sí. y a cambio él me dio agua de semisurgente, viste, de pozo. Qué bueno. Yo puse la caña ahí,
yo puse la cañería, él tuvo creo que 2 o 3 meses pastoreando en ese monte, me lo limpió al mate que me venía bien, que le pegaran una raspada, ¿viste? Y a cambio esa agua, ¿viste? Un vecino que se portó espectacular. Después tenía otro vecino al lado que tenía tractor, tenía todos los fierros y yo dije que me hacía la chacra. Quema, quemaba y hacía una avena, un pairá, un sorgo, una alfalfa, hice el último año hice una alfalfa espectacular. Y tal, y después traté ya tenía un cliente que me compraba los volandos, Sí. reguiado, 150, 300 kilos más o menos ya lo vendía. ¿Cuánto tiempo te llevaba entre que los comprabas y los vendías? Y año y medio, ponele. Año y medio, más o menos. Está, sí, sí. Año y medio para sacarlo por ese kilo, viste que el Holando demora más y en invierno es bravo para el Holando. Iba en invierno, te agarraba cada amargura porque siempre le veía feo los bichos. De la conversión no es la misma que una raza carnicera, obviamente, eso. No, no, Claro. no. Pero está, tiene una cajita de ahorro, viste, que para arrancar anda lindo. Claro que sí. Y ahí le pusiste agua y fuiste comprando más. ¿Qué hiciste? A mí le puse agua, buena agua, viste, que es fundamental. Esta cámara prácticamente lo cerré. Bien. Y tal, después fui saliendo de los volandos y tratando de comprar algún cruza o algún carnicero, viste, volando con la berrina Angus o algo carnicero, viste, terminaba comprando para ir mejorando un poco, viste. Y eso sí, lo llevé a faena, 515 kilos más o menos. O sea, Mirá qué bien. eso me llevaron 2 años, 2 años y medio, por ahí. ¿Y esto hace cuánto fue, Damián? Y bueno, y esto fue hace un año más o menos. Y sí, hace un año vendí 12 novillos. Fibrí. Entre los que pesaron más pesaron 515 kilos y los que pesaron menos pesaron 470, 460. Incluso esos 12 que los pude vender a frigorífico, aparte de eso, tenía 15 tameros holandos que tomé a capitalizar. Bien. Eso después de todos los errores se aprende, ¿no? Pero si yo hubiese tenido los novillos, los, do- los 12 novillos, capaz que hubiese tenido una mejor terminación y más parejo, hubiese estado en estado y eso. Pero por lo tenía otros blando que pesaban 150 kilos, ponele 200 kilos, que en un momento vi que me sobraba la comida y digo, voy a aprovechar esto, y al final después capaz que me terminó faltando comida para los otros. Por querer abarcar tanto, ¿viste? Porque llegué a tener 26 vacunos en esa hectárea. 26 vacunos, llegaste a tener 26 bovinos en 11 hectáreas. Sí, en 6 de monte, una hectárea de alfalfa y el resto de sorgo. Eso mismo. Sí, y entonces, que de la superficie de esas 11 hectáreas, vos tenés, dijiste, una hectárea de sorgo, ¿no? No, una hectárea de alfalfa, Una hectárea de alfalfa, ¿sí? 4 de sorgo 4 de sorgo, perfecto. y 6 de monte. Y 6 de monte, está. En el monte, obviamente, campo natural. Campo natural, sí, tenía unos callejones en el medio ahí que te proveía bastante espacio, que generalmente era donde daba fardo yo. Y se pillaba pasto, sí. No era un alimento de calidad, pero en invierno, por ejemplo, era un reparo, es. Claro, claro. Y estos ¿cómo lo tenías subdivididos esas 11 hectáreas? ¿Los tenías por el campo natural separado del resto, por ejemplo, del sorgo? Sí, 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 lo tenían separado. Eso estaba separado y ellos salían, siempre yo le hacía parcela, le ponía una vela y salían hacia el monte. Siempre con salida hacia el monte que estaba la sombra, el reparo y el agua. Bien. Así que como que tenías un área social. Está bien, ¿no? Sí, ahí está, Un área sin social. hablar. ¿Y qué superficie le dabas a esa cantidad de animales de pastoreo? Y las 4 hectáreas, generalmente hacía 6 parcelas. De las 4 sacabas 6. Está buenas. Y yo estaba yendo 2 veces por semana, es decir, que le duraba entre 3 y 4 días a parcela, ya se la ha cambiado. Ya era cambiado, claro. Y ahí, y vos después de estar en ese campo, hoy estás en 32, en 34, no, 32 hectáreas, ¿no? Bueno, después de ahí ese campo me lo pidieron, el dueño me lo pidió, y yo me fui, y siempre mi padre me decía, lo que pasa es que me veían que yo trabajaba en el taller, me preparaba un refuerzo y me iba para afuera. Comía allá al lado de los novillos prácticamente. Y ellos veían eso en mi viste. Entonces dice, Damián, dice, cuando se termine el contrato con el que tenemos arrendado el campo,
nosotros te vamos a ceder 32 hectáreas. Ah, mira qué bueno. Digo, pero yo me animaba a todo, yo quería todo, pero me dicen, no, porque te van a enloquecer, arrancá de a poco. Claro, el todo serían las 182 hectáreas. Sí, Está bien. A ver, vos, nosotros lo estuvimos hablando antes, y yo, bueno, nos conocemos hace años ya, sos emprendedor nato, ¿sí? sí. Y así como emprendiste en el taller, cuando te ofrecieron cuando te ofrecieron en el campo de la familia, que te agarró todo. Y agarro todo, ya había sacado, sabía lo que tenía de renta por año y bueno, pero está, no, el resto del campo se arrendó por 4 años. Tengo 4 años para esperar, que capaz que si me va bien lo puedo agarrar y si no, bueno, sigo con las 32 hectáreas. Esta 32 hectáreas que yo arranqué en julio, 2 hectáreas me la entregaron un pastrojo de soja. Con rastrojo de soja de esas 32, dos. Perfecto. Sí, porque tuvimos que esperar que el anterior arrendatario levantara la cosecha, cosa que él no pagaba por esa cosecha, porque él pagaba una renta de ganadería que en aquel entonces eran $90 la hectárea, me parece. Y estaba haciendo, bueno, como te dije, unas cuantas hectáreas de soja, incluso ya había hecho trigo. Y entonces con esa mala experiencia que mi familia había tenido con algunos arrendatarios, el que te pagaba en fecha, a veces te pagaba en fecha, pero te hacía agricultura que no podía, o si no, te hacían agricultura o no te pagaban en fecha. Entonces yo me digo, a veces que entre la familia, capaz que yo el día de mañana estoy mal y no puedo pagar, ¿viste? Pero está dentro de la familia, capaz que te arregla de otra manera. Y entonces yo viendo eso de que le pasaba esa experiencia que tuvo mi padre, digo yo, la quiero explotar yo ahora. Claro, perfecto. Le sirve. Entonces ahí me iba a sintonizar con el tema de la ganadería y bueno, empecé a hacer cursos, ¿viste? Y hice curso contigo también, con ganadería inteligente, que todo va sirviendo, todo sirve, todo ayuda, todo suma, e incluso este, interactuar con demás productores y eso, a veces nos comunicamos por Zoom, está bueno, porque tienen varias experiencias. Y bueno, hasta que llegó el momento de que me quedaron esas 32 hectáreas libres. Si sos ganadero y te está interesando todo lo que nos está comentando Damián, así como lo hemos charlado con otros productores, deja tu comentario, danos un like, así llegamos a más productores y que conozcan la realidad de otros productores, valga la redundancia, ganaderos, donde nos están contando su experiencia. Damián, quedaste con las 32 hectáreas, ¿no? Sí, ¿Y ahí cómo arrancaste? arrancamos con el establecimiento El Remanso, que se va a llamar así, tiene muy cartel, pero está, de a poco nos vamos armando. Son 32 detalles que me cedió mi padre con la condición de que tenía que tener algún animal de mis hermanas y algún animal de él. Bien, bien, esto parta, pero tengo que tener, cuidar de sus animales y de los míos. Con un porcentaje que arreglamos, un 70% para el productor y el Sí. otro 30% para... Para el inversor de esos animales. Cosa que yo tengo animales, pero todo ajeno. No, mío, tengo una yegua. En eso, como te comenté, o te estaba comentando, esos 40 animales que tengo una yegua. Esa es de mi propiedad. Por eso son todos ajenos. Bueno, así que estoy, Vos, vos sos un emprendedor que estás arrancando de a poco y bueno, a veces las instalaciones, la compra de ganado, todo es mucha plata, mucha plata. lo que lo que invertí, lo invertí en la comida. Bien, Pero después precisaba de que aprovechar esa comida. claro, tal cual, bocas. Y empecé a manguear. O sea, y quieres, y bueno, compraron, creo que el que tiene más animales es Vicente, que es mi hijo, que no llegará a mí todavía, es el que tiene más animales. Ese sí que crack. Sí, sí que crack, porque tanto, digo, en realidad fue una compra con mi pareja y yo, pero tan comodidad media es de Vicente. Está bien. Entonces, arranqué, te cuento, arranqué en julio del año pasado, del 2024, con el remanso. En esa 32 hectáreas, como te comenté, mi padre me siguió para que yo explotara a cambio de eso, de los animales. Y en las cuales 2 hectáreas agarré un rastrojo de soja que Sí, estaba anteriormente en el campo. Y después agarré 10 hectáreas de campo natural sí,
y 2 hectáreas de una avena que estaba media sucia ahí, que cuando, para cubrir ese suelo de la 2 hectáreas de rastrojo de soja, hice un reguerá. Hiciste lo largo, un reguerá de ciclo largo. Estaba un amigo ahí que ingeniero me dijo, mirá, echa esto para el tema de la maleza y eso. Y bueno, para no dejar ese suelo descubierto, inútil, le sembré un reguerá. Y de ese reguerá, yo compré semilla como para 14 hectáreas o 16. Me sobró semilla. Entonces, me sobró semilla de esas 2 hectáreas, 12. Lo que me sobró lo hice sembrar en la 10 hectáreas de avena, que ponele que de las 10 hectáreas me habrán quedado 4 con raigras. Bien. ¿Cómo lo sembraré eso? Eso siembra directo. Siembra directo. Bien. Pero, ¿qué hice yo? Cuando yo agarré el campo en julio, cerré esa avena, cerré ese campo natural y sembré el raigral en las 2 hectáreas. Bien. Que esas 2 hectáreas, como la explicación que me dio mi amigo, más entendido, me decía, como no lo sembré en fecha ese raigral, lo sembré tarde. Bueno, vos sabrás, Federico, que sos ingeniero. este, Me llevó 90 días para pastorear. Claro. Te fue un poco más largo. Largo y no lo pude aprovechar, pero por suerte, es un raigral de ciclo largo que, como este verano ha llovido, la planta dura de un año para el otro y lo voy a aprovechar el año siguiente, si Dios quiere. Claro. Contanos cuántos animales tenés en esas 32 hectáreas. Hoy tengo 34 las compré ternera en agosto. Mi primer compra fue en agosto en feria, con 12 terneras. Y siempre agarré con la categoría de ternera porque me gustó, hablé con un consignatario ahí, con un jefe que tiene escritorio. ¿Qué tal, oye, la ternera? Qué bueno que lo otro. Y arranqué con ternera. Esas terneras son las de Vicente. Las terneras son la de Vicente, la de Alemán, la de Uruguay. Y bueno, tengo esas 34 terneras, son vaquillonas, yo siempre estoy anotando, ¿viste? Más o menos están entre los 18 meses, 15 y 18 meses. Perfecto. Creo que entra la categoría de algunas de diente de leche, otras de 2 dientes. Y después tengo tres vacas, también compra de remate, 3 vacas con 3 terneros al pie, macho. Compré ocho terneras particular también, que me salió el negocio ahí, posiblemente me lo pasó y le dije que sí. Esas entraron pesando 198 kilos, si no me equivoco, y las otras, como son de remate, y generalmente siempre cuando largan la pista te dicen los kilos, pesaban entre 150 y 170. Bien. Así que, a ver si yo no le erro la cuenta, tenés 34 vaquillonas, que hablamos recién, 3 vacas, 3 terneros al pie y, 8, y una yegua. Está, perfecto, en esas 32 hectáreas. Y 40 vacunas y un yegurizo. un chorizo, perfecto. ¿Y los haces rotar también como lo hacías en el otro campo? Sí, sí, ni que hablar. Bueno, esperando que ese regrán me diera comida, empecé a comer la avena. Que esa avena ya hacía que, si no me equivoco, hacía como 60 días o por ahí que estaba con buen volumen, porque estaba sin animales. Ujú. Y bueno, empecé a pastorear esa avena, pero no contaba con agua. Porque, ¿qué pasó? Digo, agua había. El tema que el anterior al relatario, como no se le renovó el contrato, se enojó y nos rompió la cañería. Nos sacó la bomba, nos rompió la cañería. Por suerte, el tanque australiano eh, no lo rompió, quedó en pie. Nosotros lo que tuvimos que hacer es comprar una bomba solar. El molino, que no servía para nada, lo bajamos, aprovechamos la torre y cuando llama torre pusimos la pantalla, pusimos la bomba. Mi padre se jubiló de la voz, así que lo que de agua y de conexiones, ¿entiende? Entonces me daba una mano imponente. Después, bueno, hicimos eso y pudimos llenar ese tanque australiano, lo limpiamos, ya lo que estaba vacío, lo limpiamos, lo llenamos y bueno, y pudimos conectar a un bebedero de hormigón, que eso sí, el bebedero de hormigón, nosotros teníamos 4 bebederos de hormigones rectangulares
cuando se arrendó, entonces lo que hicimos, que esos desaparecieron, no sé qué se hicieron, pero los cambiamos Lo- por, lo- por, los bebederos desaparecieron, esos que lo pesan además. sí, eso se lo llevaron para otro campo. Entonces le dijimos, digo, cambiando 3 bebederos redondos por los que nosotros teníamos, que eran de hormigón, de los rectangulares. Y ahí está, transamos. Pero ojo, que los redondos iban con boya y las boyas no estaban. Entonces ahí quiero también poner, alimentar los tres bebederos. Uno me tocó a mí, un bebedero me tocó a mí, los otros dos están en la otra hectárea siguiente. Sí. De la 32 hectáreas a mí me quedó uno. Y bueno, pero yo cuando inicié con esas 14 terneras, pero no tenía agua. Entonces salían a tomar agua de un tajamar, salían al campo natural. Campo natural que también había estado 60 días sin animales. Ah, había estado buenazo entonces, estaba bastante bueno. ¿En qué época fue? Bueno, vos dijiste, Estaba- está. Y siempre haciéndole franja a la avena. La avena llegué a hacerle 8 franjas. Y con el agua, perdón que me vuelva con el tema del agua. Y con el agua al final, en la superficie total, ¿cuántos bebederos tenés hoy en día? ¿Pudiste arreglar la Eh, cañería? en la superficie total hay tres bebederos Ujú. de hormigón, de lo redondo. Yo tengo uno, pero todos estaban cortados, ¿viste? Llegando al bebedero estaban cortados. Sí. La salida del molino, de donde estaba el molino, donde estaba la bomba, al tanque, también estaba cortado. ¿Viste? Tuvimos que escarbar y unir. Ya. Yo tenía llave de paso para los bebederos. La llave de paso rompieron las cámaras y se la llevaron. Tuvimos que poner también llave de paso. Y tal, y unir, ¿viste? Hacer la conexión y estar a un lado, porque lo que hacían así eran cinchar los caños. Y tal, y bueno, pudimos conectar. Bueno, tuve agua en ese bebedero y ese bebedero está contra un lindero, ¿viste? Entonces, ¿qué hice? Un cachejón. Perfecto, perfecto. Eh, el carretel del hilo de 9 hebras, creo que es. Sí, sí. También se hizo el callejón y siempre con salida al campo natural, ¿viste? Y comiendo avena. Claro, entonces desde la avena y del campo natural agarran ese callejón y van a tomar agua. Ahí está. Ellos salían por el callejón está prácticamente en las 10 hectáreas de la avena. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En las 10 hectáreas de la avena, el bebedero está en el medio sobre un costado, sobre el lindero. Te quedó buenazo entonces. Entonces me quedó buenazo. Y incluso ese callejón te dirige al único monte que hay en el campo y tiene sombra cuando quieres. Eso es fundamental. Sombra para verano, sí. Sí, estos días, bueno, yo agarré la llevo que tengo, la agarré y no quería salir de abajo del monte, ¿no? La tuve que contar. No quería salir de abajo del monte. A las 10, creo que eran las 9 de la mañana del domingo, se paró en el callejón allí, no quería marchar. La solté, ¿para dónde fue? Para el monte. Es. Y bueno, ahora de estos 40 animales que hablábamos hoy, son Sí. raza carniceras. Sí, raza carnicera. Sí, Raza carnicera. Está. ¿Y cuál es la idea, Damián? bueno, la idea es llevarlas a los 400 kilos, que ya estuve averiguando que entre 2 y 4 dientes van a faena como vaquillona, y después creo que de los 4 dientes ya pasan a ser vaca. Entonces ahí ya poco el precio pero hoy en día la vaquillona está a $4. Sí, ¿Sigue así? sí, 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 sirve. ¿Y en qué tiempo aproximadamente, obviamente, ¿no? Porque todo esto depende del clima y hay una cantidad de factores que influyen, pero ¿cuánto tiempo tenés pensado aproximadamente que te puede llegar a llevar? Como Y bien, hemos pensado 14 meses. 14 meses, buenazo. Pero está, yo tengo, viste, me encanta averiguar y hablar con este y con él. Y yo sé que hay un productor que hace las compras con 150 kilos, pero está, viste, así, toro, ave, raigrada, va comida nomás, y la sacan 14 meses con ese kilaje. Cosa que yo medio que me frené en el tema comida. Sí, 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 está claro. Que yo Y me eché un polvo, pero me quedé quieto. claro, claro. Y Damián, y después, y los terneros, bueno, va todo, la idea es sacar todo y volver a comprar de vuelta. Ahí está. Volver a comprar de ese kilaje entre 150 y 180 kilos. Incluso, viste, te dije que tenía 3 vacas con esta manera porque también me gustaría
probar con la vaca invernada, comprar la pieza, la vaca con el ternero y vender la vaca y quedarte con el ternero prácticamente de ganancia. Claro. Y si todo sale bien, vos con el valor de esa vaca gorda a faena, que ponele que de quitada la compra. La Ponele compra que le haga. de la ternera o el ternero. Ay, Eso ay, hay que hacer lo que está haciendo Damián, está buenazo, y así arranqué yo un poco. ay. Eh, Bueno, estoy probando ahí. Estoy probando porque ya te digo, arranqué en julio y bueno. Pero no, pero a mí, digo, me gusta porque el ganado lo veo bien. Lo veo, viste, que bueno, no ha sufrido prácticamente nada. Es cierto, hemos tenido prácticamente una primavera. ujú. Que Sí, frío, sí, últimamente se complicó un poquito, pero bueno, hasta ahora llovió. sí, se complicó un poquito, un poco sintió en el calor, pero ahora con esta agua, Sí, se repiensa. sí, sí, a mí me tiene asombrado lo que responde el campo natural, ¿no? Que eso ya te digo, tengo 10 hectáreas de campo natural y lo que responde, Eso mismo quería hablar ahora. ¿En cuántos potreros más o menos calculás que tenés el campo? Pero subdividís. no, sacar la cuenta que yo las 12 hectáreas del Reirano las tengo. Estoy preparando 20 hectáreas. Claro, tal cual. Y al campo natural, ¿qué descanso más o menos te acordás que le estás dejando aproximadamente ahora en primavera? Ahora es verano en realidad. Pero promedio, más o menos. El campo natural, lo que pasa que me gustaría entrando, viste, dividirlo. Ahora está entero, ¿Ok? el campo natural está entero. Este, pero yo lo tuve 90 días sin animales, el campo natural. Y ahí respondió, sí, no, ponente. Pero digo, lo comparaba con los vecinos y vos decías, viste, la diferencia era notable. Claro, es impresionante el potencial que tiene el campo natural cuando uno lo trata realmente bien, digamos, cuando le da los descansos adecuados, como si fuera un... Sí, a mí cuando me lo tiraron al campo era, pero una bosta tras de otra. Y el pasto empezó a tapar esa bosta. Se la empezó a comer. Digo, esto, digo, por más que iba al campo cuando yo lo arranqué, lo estaba re pelado, porque estaba re contra sulfatoriado, ¿sí? Lo que me dejaron fue más bosta que pasto, pero todo como no tenía puro, yo como no tenía puro, digo yo, esta bota a mí me sirve de De fertilizante, tal cual. yo levantaba una bosta y ya abajo venía un pasto naciendo, algo venía haciendo, ¿viste? Abajo de esa bosta, de esa humedad. Claro, tal cual, sí. Bueno, ¿Qué estás usando? ¿Tenés garrapata vos en esa zona? no, No, está. no, no Y, tengo garrapata, pero sí estoy probando con la sal y el azufre. bueno, ese tema, contanos un poco de ese tema, a ver cómo te ha ido. Bueno, eso lo saqué de un argentino, digo, en realidad lo leí también en un libro de Juan Dutra, sí, y después Seba Ganadero, que lo sigo en Instagram ahí también. Estuvo acá, Este, charlando. Estuvo acá en una de las charlas. sí, verdad, es verdad. Y tal, lo estoy dosificando al 2%, cosa que desgraciadamente acá a veces lo contaba y se te ríe, pero yo digo, a los bichos mal no le está haciendo. Claro. Contá bien cómo es el procedimiento para el que no tiene ni idea. Yo, en realidad, si lo quería hacer, la dosis si lo quería hacer preventivo, De garrapata. Ujú. o incluso para la mosca del cuerno, que ahora Bueno, han dado soportable, yo no he tenido, sí, pero no comparándolo con otros animales que vos ves, no tienen tanta mosca. La explicación que me dio Sebastián, o que Sebastián explica en los videos, es que para el chupador de sangre, viste, claro. Claro. incluso también para los lombrices. Claro, y ahí mezclás, que yo te corté, vos mezclás. Entonces, ¿cómo es seguir ahí, Damián? ¿Cómo haces la mezcla? Y yo en 100 kilos de sal, Ujú. 2 kilos de azufre, Mezclás 100 kilos de sal con 2 kilos de azufre, ¿bien? 2%. El 2%. Si Exacto. lo hubiera, eso es preventivo. Si lo que debe ser de parasitario es al 10%. Está.
¿Y eso cómo, de qué manera se lo ministrás al animal? En una tarrina de 200 litros, cortada a la mitad, hago toda la mezcla y después en latones o en bidones de 20, eso cortado a la mitad, se lo dejo en la parcela. En la parcela donde están comiendo, ahí tienen dos o tres latones con sal y azúcar. Libre, yo lo hice al 2%, lo hice preventivo. Ah, y ahí el animal puede acceder a ese latón cuando quiera, en el momento del día que quiera, todos los días. Sí, incluso lo empecé a hacer con melaza, Bien, para levantarse ese aquí. para que ellos asociaran, viste, que ese latón era, porque en realidad, viste que la sal sola como que no es muy atractiva con el palatable. Ahí está. Entonces empezar con melaza. Y después que el animal asocia que ahí hay, después empezar a solamente a darlo con sal. Bien, perfecto. No, no mezclaba la melaza con el azúcar. Melaza, se acostumbraran. Que asociaran perdón, el tanque a la melaza y después le pusiste la mezcla y sin melaza. Exacto. ¿Y has notado Y en comparación con los vecinos que menos presencia de mosca? me le presencia de mosca, igual yo digo, doy de parasitario, doy, pero no tanto. Ok. Y No para, tanto. te acordás qué parasitario estás utilizando? No lo recuerdo, no. Ah, No lo recuerdo. puede ser levamisol o ricobendazole, alguno de esos. Sí, trato de no dar que no contenga ivermectina. Bien, perfecto, perfecto. Para evitar todo lo que es afectar la biocenosis del suelo, escarabajo, etcétera. Siempre la boca te la dejo a una roca. Eh, se, se incorpora al suelo más lento. Se incorpora, pero a lo largo. Sí, sí, sí. Nosotros usamos ricobendazol o levamisol para en la zona donde no hay garrapata, ¿no? Este, que son cualquiera de los dos muy buenos. Hay gente que le va mejor uno y hay gente que le va mejor el otro. Pero esa mezcla, está muy bueno lo que comentás, porque es otra opción. Y sí, hay gente que le cuesta, pero bueno, a ver, cada uno con su librito y con su prueba y error. Ojo que acá en Trinidad, yo cuando empecé, a mí había una barraca que me las consigue, a ver, me consigue la Supre, porque incluso pregunté y me decían que le va a sacar el aire de los animales. ¿Viste? Pero después que yo le conté a esa, a que me la consigue, me dice, ¿sabés que tu receta, dice, no es tan fuera de lo común? Dice, hay unos cuantos que la hacen acá en Trinidades. Hace. Y fue una charla de acá, no sé si yo conocé la Unión Rural de Flores, No, cooperativa. no, no he ido, Bueno, no. trajeron una muchacha, creo que de plan agropecuario, y, y se habló mucho de la sal con azufre. Ah, mirá. Sí, incluso se habló mucho del pastoreo racional, ¿no? Bueno, por suerte cada día está más metido, o por lo menos está la temática, ¿viste? De a poco se va sumando gente, que es en parte la idea de estos videos, que la gente pueda conocer otros sistemas. Sí, yo quedé asombrado la gente que se dedica al pastoreo racional acá en Trinidad, que no, yo no lo tenía tan común. Es que sí, es que hay en todos lados. Pasa que obviamente no todos cuentan o explican, pero cuando se hacen esas jornadas, o en las jornadas, bueno, en el Congreso de Ganadería Regenerativa, tanto en el de Durazno que se hizo, como en el de Punta del Este, fue impresionante la cantidad de productores que vinieron, no solamente de Uruguay, también de Argentina, ¿no? Y de otros, Sí, bueno, sí, y de otros lados también. Si vos le tuvieras que dar una recomendación a alguien que está arrancando, así que es emprendedor como vos, una persona joven, que está trabajando, que trabaja y vive de otra cosa, digamos, pero se quiere sacar el gusto por la ganadería, ¿qué le recomendarías? ¿O cómo le dirías cuál sería tu tip, como dicen ahora, que le darías? no, y si yo le digo, si tienen el gusto por los animales, que le den para adelante nomás, que se animen, que si tienen un facito campo, que arranquen, viste, yo arranqué, como te conté en el principio, yo arranqué con 11 hectáreas, que eran 5 de campo y 6 de monte, y no me fue tan mal, Ujú. no me fue tan mal. Este, y ¿Te fue bien? que ¿Te fue bien? No te achiques, te fue bien. me fue bien, sí, me fue bastante bien, incluso yo lo hice también
con la idea de generar un ahorro y poder terminar de pagar mi casa, que lo pude hacer. Digo, capaz que después pasás número, me quedaban 40 kilómetros, eran 80 ida y vuelta, pasás número y capaz que los números no te dan. Mm, ¿Viste? No, yo anotaba todo, pero no anotaba el sensible. ujú. Claro, estaba porque lo tenías lejos. Lo tenía lejos, pero la idea mía era generar un ahorro y lo logré. Ujú, Y tuve la suerte de que creo que se me murió un ternero o 2, pero, este, bastante bien. Siempre creo que el 3% de la cantidad de animales que tenés que meterla como mortandad. Ah, bueno, sí, siempre hay, según el sistema, o no es lo mismo una cría o que una invernada o una recría, pero sí, sí, obviamente que en los sistemas pastoriles, esto que estamos hablando nosotros, donde vos estás mucho más en contacto, como vos lo decías hoy, que al principio ibas a buscar el ganado y el ganado disparaba, y con los sistemas que uno está mucho más arriba del animal, el estar más cerca, ¿no? Te permite ver el estado sanitario del animal mucho mejor y tratar de bajar esos números, es una cosa importantísima. Incluso cuando una cosa, un detalle que no te conté, yo había comprado un comedero de autoconsumo de madera. No sé, en invierno fue el que lo hice. Le daba algo de ración a esos terneros y creo que me parece que es el método más rápido para que el animal asocie al ser humano con alimento. Exacto. Porque yo llegaba un momento que sentía la camioneta, que chiflaba o les gritaba y ya no pensaba incluso ellos asociaban la vela. Yo tengo la vela que las compré las podía hacer, pero te las compré a Terco, viene con unos puños de amarillos. Claro. Si eran escuela con alimentación, era ponerle la vela y se te venían. Claro, el animal asocia, enseguida asocia, como hiciste con la melaza. Ahí está, lo mismo, exactamente lo mismo. Y optimizás tiempo de trabajo de una manera impresionante. Sí, y el manejo en las mangas, ni que hablar. El Bu- manejo en las mangas Eso es otro tema también, muy importante. es otro tema. Pero bueno, Damián, más que agradecido por tenerte acá. Bueno, primero que haya participado del curso, de tenerte acá, que hayas compartido tu experiencia. Bueno, a las órdenes, cuando quieran, eh, si me quieren visitar con algún grupo de ganadería inteligente, de los cursos tuyos, Federico. Y me encanta la idea, así que vamos a juntarnos. Tenemos varios para ir a visitar y vamos a ir a. Porque así es cuando uno trata de ir ve otra realidad y va aprendiendo, y esa es la idea, que nos juntemos, compartir esta experiencia y seguir avanzando todos, creciendo, ¿no? Sí, ni que hablar, ni que hablar, Pero bueno, Quito, ni que hablar. te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias y muy buenas noches, que descanses.